Nosotros hemos estado platicando sobre uniones, nodos, pero ¿realmente a qué nos referimos? Una de las definiciones más importantes en el análisis de circuitos eléctricos es la definición de nodo. Entonces, ¿qué es realmente un nodo? Bueno, un nodo es una unión de dos o más terminales en un circuito. Un nodo es un conductor, incluyendo todos sus extremos, todas sus partes. Un nodo es lo que nosotros hemos estado conociendo como unión hasta ahorita. Un nodo no es un único punto en un circuito. Hagamos un ejemplo para ver e ilustrar realmente qué es un nodo. Aquí tenemos nosotros un diagrama esquemático, tenemos un circuito en donde existen 6 nodos. Probemos de identificar estos. Bueno, el primer nodo es todo el conductor, toda el área en la parte superior de la fuente de voltaje BF hasta R1. Luego tenemos el segundo nodo, que es el punto en donde se juntan las terminales de R1, R2 y R4. Luego tenemos el tercer nodo, que es donde se unen R4, R7, R8 y R6. Luego tenemos el sexto nodo, que es donde se unen R5, R7, R8 y R6, la otra terminal de cada una de estas resistencias. Tenemos el quinto nodo, que es donde se unen las terminales de R3, R2 y R5. Y finalmente tenemos el cuarto nodo, que es donde se une R3 con la fuente de voltaje BF. Ahora bien, ¿podremos nosotros ahora identificar los nodos en distintos circuitos? Probemos. ¿Cuántos nodos tendrán estos circuitos? Bueno, este circuito tiene 3 nodos. ¿Cuáles son? Bueno, el primer nodo es la unión de B1, R1 y R3 en la parte superior del circuito. El siguiente nodo es la unión de las terminales de R1 y R2 en el medio del circuito. Y el último nodo, el tercer nodo, es la unión de las terminales de B1, R2 y R3 en la parte inferior de este circuito. Ahora veamos este circuito que tenemos acá. ¿Cuántos nodos creen ustedes que tiene este circuito? Bueno, este circuito tiene únicamente 2 nodos. El primer nodo es la unión de las terminales superiores de R1, B1, R2, R3 y R4, que es la parte superior del circuito, y el siguiente nodo es la unión de las terminales inferiores de R1, B1, R2, R3 y R4, que es la parte inferior de este circuito. Ahora veamos este otro circuito. ¿Cuántos nodos creen ustedes que tiene este circuito? Este circuito tiene 5 nodos. El primer nodo es la terminal superior de B1 en la unión con R1. El siguiente nodo es la unión de las terminales de R1, R2, R4 y R3. El siguiente nodo es la unión de las terminales de R6, R5, R4 y R3. El siguiente nodo es la esquina superior derecha del circuito, donde se une R6 y R7. Y finalmente, el último nodo es la unión de las terminales inferiores de B1, R2, R5 y R7. Ahora tenemos este otro circuito. ¿Cuántos nodos pueden ustedes identificar en este circuito? Este circuito tiene 4 nodos. El primer nodo es la terminal superior de B1 en la unión con R1. El siguiente nodo es la unión de las terminales de R1, R2, R4 y R3. El siguiente nodo
es la unión de las terminales de B2 y R3. Y finalmente, el último nodo es la unión de las terminales inferiores de B1, R2, R4 y B2.